Bien, ahora sí que vamos a comenzar con la clase de hoy sobre la organización territorial del Estado. En este mapa veis representadas todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Bueno, las ciudades autónomas casi no se ven porque yo creo que son estos puntos que hay aquí abajo y que tapa uno de ellos el título. Ceuta y Melilla. Vamos a ver realmente en qué consiste la organización territorial del Estado, diferenciando un poco ya a modo introductorio lo que sería un Estado centralizado, como era el Estado anterior a la Constitución española, el anterior régimen franquista, y un Estado descentralizado como sería el actual. En el Estado centralizado absolutamente todas las competencias, todas las materias, todos los asuntos son gestionados por el Estado, ¿vale? Por el poder central. Mientras que en un Estado descentralizado como es el actual y como, bueno, como son la mayoría o gran parte de los grandes estados europeos, son estados descentralizados con regiones, landers, comunidades autónomas en nuestro caso, que gestionan, bueno, hay un reparto de competencias, como veremos luego, en las que determinadas competencias son gestionadas por el Estado y otras son gestionadas por por las comunidades autónomas y otras incluso son, bueno, gestionadas conjuntamente, las bases las gestiona el Estado, las comunidades autónomas desarrollan esas bases, etcétera, etcétera. Hay distintas modalidades, pero al final hay que estar a lo dispuesto tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía, que es lo que nos define quién tiene competencia para qué. No es igual en todas las comunidades autónomas, similar pero no igual. Algunas comunidades autónomas tienen asumidas más competencias, otras menos, en función también de lo que pueden gestionar, de lo que están dispuestas a asumir y también de lo que el Estado les ha cedido, porque las comunidades autónomas unilateralmente no pueden asumir competencias que el Estado no les haya cedido previamente, competencias que luego veremos que no es lo mismo si son del artículo 148, 149, lo vamos a ver a continuación. También hablaremos de las provincias y de los municipios, ¿vale? Realmente es mucha materia, es imposible en una hora centrar en todos los detalles que hay. Yo por lo menos sí que intento que tengáis una visión global, lo más, bueno, que abarque los conceptos fundamentales del tema, pero en unas oposiciones pues hay que estar a todos los detalles y más cuando las oposiciones son tipo test, pues bueno, hay cuestiones que merecen una explicación y yo me voy a centrar en ese tipo de cuestiones que se dan más a explicación y otras cuestiones que son más al final labor de la propia persona que tiene que estudiar, el opositor, que no le queda a veces más remedio, pues bueno, que hay cosas que hay que memorizar, listados de competencias, etcétera, etcétera, esas cosas, pues bueno, explicar lo que es la competencia en materia de medio ambiente, pues bueno, tampoco tiene mucho misterio, hay otras cosas más importantes. Eso al final es una cosa que es eso, lo que os decía, un listado de competencias que ahí ya es fundamentalmente labor del propio estudiante. Esto es lo que vamos a ver fundamentalmente. Bueno, la Administración General del Estado no, porque eso formaría parte del tema del gobierno y la administración, pero para que veamos exactamente los niveles que hay en un Estado descentralizado como el nuestro, la Administración General del Estado por un lado, las comunidades autónomas y después las entidades locales, de más grande a más pequeña, pues bueno, o más pequeña, provincias y municipios, provincias ya sabéis que es una agrupación de municipios, por último municipios, y luego ya hay otras entidades locales que, bueno, que puede ser las comarcas, por ejemplo, sí que son más grandes que los municipios, áreas metropolitanas, bueno, las comarcas son agrupaciones de municipios para gestionar determinados intereses, igual que las mancomunidades de municipios. Lo único que veremos que las mancomunidades de municipios tienen un un objetivo concreto y una vez cumplido ese objetivo, pues la mancomunidad en principio ya no tiene más vida útil. Lo vamos a ir viendo, ¿vale? Aquí en este otro mapa más complejo y más, bueno, parece de libro, bueno, de estudiante, ¿no? De secundaria o de bachiller, en el que se ven todas las comunidades autónomas divididas por colores, para que nos hagamos una idea, ¿vale? En el mapa de España, todas las comunidades autónomas. Luego sí que se ve la división por provincias, ¿vale? La separación de las provincias, que eso también vamos a ver realmente la administración provincial. Y luego ya hay algunas, bueno, realmente creo que solamente están destacadas las capitales de provincia y algún municipio más, pero pocos más. La mayoría son solo capitales
de provincia fundamentalmente, ¿vale? Pero están todos los demás municipios incluidos, que obviamente no se señalan en este mapa porque es imposible que quepan las letras con todos los municipios, pero para que os hagáis una idea, de más grande a más pequeño, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir viendo. Primero, las comunidades autónomas, ¿vale? Son lo que establece la doctrina, o lo que solemos decir es que son entes constitucionales porque están recogidos en la Constitución española. De hecho, ya recoge la propia Constitución española y gran parte de lo que vamos a ver hoy viene recogido ahí. Define realmente cuáles son los órganos las competencias y la organización interna de la que se componen las comunidades autónomas. Son entes públicos territoriales porque ejercen su función en función de determinación de un territorio concreto y solamente respecto al ámbito territorial que les compete. No, obviamente esto es una obviedad, pero bueno, vamos a aclararlo. En la administración pública, pues, de la comunidad autónoma de Castilla y León, pues no tiene ninguna competencia sobre otro territorio que no sea el suyo, sobre Cantabria, sobre Galicia. No puede tocar nada que no sea dentro de su ámbito territorial de competencias, dentro de lo que son los límites geográficos de su comunidad. Y son entes dotados de autonomía tanto legislativa como estatutaria y financiera. Es decir, en el ámbito de sus competencias, dentro de lo que son sus competencias, tienen plena autonomía. Tanto legislativa, pueden legislar, pueden dictar las normas que consideren necesarias para gestionar sus competencias, y estatutaria y financiera pueden asumir, gestionar sus recursos financieros para poder hacer efectivas esas competencias. Muchas veces cuando hay comunidades autónomas que asumen más competencias que otras es porque también tienen mayor capacidad financiera para gestionar eso. En algunos casos conviene que lo haga el Estado porque para gestionar según qué competencias se requiere una estructura muy importante, una infraestructura muy importante, que hay comunidades autónomas que pues que lo tendrían más difícil, no imposible, pero sí que sería desde luego más difícil, necesitan ese apoyo del Estado y por eso no asumen algunas competencias, y otras comunidades autónomas pues que sí que tienen esa posibilidad por mayor capacidad financiera fundamentalmente. El tipo de competencias, como ya os avanzaba, hay una serie de competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas y hay otras que son compartidas. Hay otras que son exclusivas del Estado, que ahí no pinta nada la comunidad autónoma, pero hay entre medio estarían las que son compartidas entre el Estado y las comunidades autónomas. Esto lo vamos a ver un poco más desarrollado después. Y los órganos necesarios, según la Constitución española: las asambleas legislativas, el presidente de la comunidad autónoma y el Consejo de Gobierno. También se habla como órgano necesario que debe incluirse en el Estatuto de Autonomía el Tribunal Superior de Justicia, pero lo ponemos aparte. ¿Alguien sabría decirme por qué lo he puesto así como en cursiva y como en un cuadro aparte? Porque sí que es cierto que eso, que la Constitución dice que como órgano necesario, incluido en el Estatuto de Autonomía, incluye también, una apartado aparte, al Tribunal Superior de Justicia. Pero ¿por qué no lo juntamos con el resto de órganos? ¿Alguien? Vale, Ana Isabel. No es un órgano de la comunidad autónoma. La ley también dice que es un órgano del Estado. Efectivamente, aunque en el Estatuto de Autonomía se tiene que mencionar, se tiene que decir que, bueno, que forma parte, que existe el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. María Jesús también, correcto, porque pertenece al Poder Judicial del Estado. Efectivamente, también importante eso, el Poder Judicial es único, aunque existen mucha división territorial también en el ámbito judicial, y las competencias, ya sabéis, si habéis llegado a los temas 7 y 8, según los asuntos, según la gravedad o el tipo de asuntos, pues van a los juzgados. Bueno, juzgados de paz casi nada, pero bueno, juzgados de primera instancia de instrucción, juzgados de lo penal, audiencia provincial. Vamos subiendo un poco también en el ámbito judicial, pero es un único poder judicial que forma parte del Estado. No, el poder judicial no es gestionado por las comunidades autónomas, es gestionado por el Estado a través de sus juzgados y tribunales, los juzgados y tribunales que tiene
que tiene repartidos a lo largo de todo el territorio de todas las provincias, municipios, comunidades autónomas, ¿vale? Y en este caso, el Tribunal Superior de Justicia, aunque tiene que ser incluido y mencionado siempre en todos los estatutos de autonomía, eso no quiere decir que sea un órgano autonómico, ¿vale? Sigue siendo un órgano estatal del Poder Judicial, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a centrar en fundamentalmente los órganos autonómicos. ¿Qué nos dice el Estatuto de Autonomía? Esto es importante, lo tengáis en cuenta, realmente es la norma institucional básica que sienta las reglas del juego, que nos dice qué competencias tiene cada comunidad autónoma. Y bueno, existe un Estatuto de Autonomía por cada comunidad autónoma y esto es lo que tenemos que tener como libro de cabecera para saber pues cómo se configura esa comunidad autónoma y qué competencias tiene asumidas. Realmente son todos los estatutos de autonomía muy parecidos, ¿vale? Muy parecidos entre sí. Y casi todas las comunidades autónomas tienen asumidas muy similares competencias, ¿vale? Y la organización de la comunidad autónoma es un reflejo de la organización del Estado. Realmente también tiene su poder ejecutivo, legislativo y bueno, y el poder judicial no, porque solamente lo gestiona el Estado, como lo acabamos de ver, ¿vale? El Estado realmente lo avala esa norma institucional básica, ese Estatuto de Autonomía, porque se aprueba mediante ley orgánica, ¿vale? No lo aprueba directamente la comunidad autónoma, tiene que pasar por las Cortes Generales y darle el visto bueno a ese Estatuto de Autonomía y al final forma parte del ordenamiento jurídico estatal porque lo aprueba, la aprobación definitiva es por medio de ley orgánica de las Cortes Generales, por lo tanto, ley orgánica a nivel estatal, ¿vale? ¿Qué tienen que contener? La denominación de la comunidad autónoma que mejor corresponda a su identidad histórica, ¿vale? No todas las comunidades autónomas se llaman comunidad autónoma de. Hay algunas, pues por ejemplo, País Vasco, por ejemplo, región de Murcia, ¿vale? Hay muchas, Reino de Navarra, en fin, muchas comunidades autónomas que deciden tener una denominación acorde a su denominación histórica, ¿vale? La delimitación de su territorio, ¿vale? Es lo que tiene que comprender también cuáles son los límites territoriales de la comunidad autónoma. Denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, es decir, dónde está, cómo se denomina el gobierno, la administración, bueno, el gobierno autonómico, el poder ejecutivo autonómico, cómo se denomina el Parlamento autonómico, cuál es su sede, cómo se organiza, todo tiene que estar incluido en esta autonomía. Realmente esta autonomía es parecido a una especie de constitución de esa comunidad autónoma. Por supuesto, la Constitución sigue estando ahí, sigue siendo la primera norma a la que se tiene que acudir, pero después, en el territorio de la comunidad autónoma, está esa especie de mini Constitución autonómica que sería esa autonomía, porque tiene una estructura muy similar, una parte más, bueno, dogmática, por así decirlo, pero luego ya toda la parte orgánica de organización interna de cómo son sus instituciones y cómo se organizan. Las competencias que son asumidas por esa comunidad autónoma dentro del marco establecido por la Constitución, obviamente, no se puede saltar la Constitución, y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas si hay traspasos, que ya desde luego en muchas competencias eran originariamente del Estado, pero con el paso de los años, las reformas de los sucesivos estatutos han sido transferidas. Y la reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en todo caso la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Tanto la aprobación inicial en el proceso de transición, finales de los 70, principios de los 80, cuando se constituyeron las comunidades autónomas, hubo de aprobarse mediante ley orgánica, ¿vale? Y las reformas que se han ido haciendo posteriormente, todas mediante ley orgánica siempre. En algunos casos las reformas han requerido, según lo que establezca el propio Estatuto de Autonomía, algunos establecen que siempre cualquier reforma tiene que ser sometida a referéndum y otros establecen que no es necesario referéndum, ¿vale? Recuerdo alguna reforma, pues en el caso de Andalucía me acuerdo que sí que hubo referéndum, en el caso de Cataluña creo que también, en fin. Pero no todas las reformas, no todos los estatutos recogen que sea necesario el referéndum. Sí que para la elaboración inicial, desde luego, de ese estatuto de autonomía es necesario el referéndum. Jorge pregunta, ¿el referéndum era antes o después de que apruebe las Cortes?
lo tendría que consultar, ¿vale? Ahora mismo esto no lo he incluido en las diapositivas, el caso de si el referéndum, porque realmente ya no me centro tanto en el proceso histórico que hubo en su día. Ya os digo, el referéndum ahora para reformas no es algo obligatorio en todos los estatutos de autonomía. En su día, principios de los 80, sobre todo, finales de los 70, sí que el referéndum para el primer estatuto de autonomía sí que era obligatorio. Tendré que mirarlo, ¿vale? En la Constitución. Lo miro al final de la clase si nos importa, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Tema de competencias. Aquí es donde no me quiero detener mucho en cuanto, obviamente, bueno, de hecho, no, igual esperabais un listado con las competencias del 148 y un listado con las competencias del 149. Leeros cada una de las competencias, que son muchas, y explicaros, es que tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Deciros, pues, en qué consisten las competencias sobre gestión de residuos, gestión de medio ambiente. Yo creo que ya el propio nombre, la propia definición de la competencia, sabemos en qué consiste. La competencia de justicia exclusiva del Estado, ya sabemos lo que es la justicia. No merece la pena que os lea en una clase porque no os va a aportar nada el que yo me limite a recitar las competencias del 148 y del 149. Esto es algo que al final recae en la memoria de cada individuo, para que si le preguntan algo en una cuestión relativa a este reparto de competencias establecido en la Constitución, si le preguntan algo en un examen, pueda contestarlo, pero ahí ya no requiere tanta explicación, sino que al final es labor del propio opositor. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es el artículo 148 establece las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, por así decirlo, sin permiso especial del Estado, porque son competencias que ya la Constitución le da el visto bueno para que las asuman cuando quieran, ¿vale? De hecho, que yo sepa, todas las de 148 ya están asumidas, ya vienen siendo asumidas por todas las comunidades autónomas. Puede haber alguna excepción rara, pero desde luego esto es algo que nos lo van a preguntar. Si la comunidad autónoma de Extremadura tiene competencias en esto, no. Nos van a preguntar literal del artículo 148 si está recogida ahí o en el 149. Pero claro, ¿qué sucede con el 149? Habla de competencias exclusivas del Estado. Pongo lo de exclusivas entre comillas porque, bueno, inicialmente son exclusivas del Estado, pero el Estado puede decidir cederlas a ceder esa competencia, transferir esa competencia a las comunidades autónomas. Puede decidirlo, ¿vale? Así que eso de exclusivas, eso no quita para que se les transfieran determinadas competencias, como al final, como os digo, es el propio Estado mediante la ley orgánica de Cortes Generales la que avala los estatutos de autonomía. Obviamente habrá una ley de transferencia, eso sí, para ver cómo se transfieren esas competencias para cada comunidad autónoma, qué gestiones hay que llevar a cabo, qué medios, qué recursos económicos, porque claro, el Estado, todo lo que es la principal recurso que tiene el Estado son los impuestos. Y claro, se reparten esa recaudación de impuestos entre el Estado y las comunidades autónomas en función de las competencias que van a ejercer cada uno. Si el Estado venía ejerciendo la competencia X y con eso y para eso estaba requiriendo de 100 millones de euros, por ejemplo, de todo su presupuesto, obviamente, si esa competencia deja de ejercerla el Estado y la pasa a ejercer la comunidad autónoma X competente, ese dinero lo va a tener que dar a la comunidad autónoma para que pueda gestionarlo, o por lo menos parte de ese dinero, si no todo, ¿vale? Eso es algo que ya os digo, la ley de transferencia de competencias del Estado es cuando se establecen esa serie de cláusulas de cómo, con qué medios, en qué plazos te transfirieron las competencias, ¿vale? Entonces, como os decía antes, en las primeras diapositivas existen competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en las que no pinta nada el Estado, y competencias compartidas. Exclusivas serían aquellas competencias asumidas en virtud del Estatuto de Autonomía, como veíamos en la anterior diapositiva, creo que era. Aquí vemos que las competencias, una de las cuestiones que debe de contener obligatoriamente el Estatuto de Autonomía son las competencias asumidas dentro del marco establecido por la Constitución. Bueno, pues eso es. ¿Y cuáles pueden asumir? Tanto del 148 como del 149, ¿vale? Inicialmente, cuando se constituyeron las comunidades autónomas, como norma general, solamente podían asumir competencias del 48, del 148, pero
Como sabemos, la Constitución preveía que, transcurridos 5 años y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el 149. Por lo tanto, son competencias que inicialmente se preveían, como os decía, como exclusivas del Estado, pero que este puede ir cediendo mediante las sucesivas reformas de los estatutos, ¿vale? Y de hecho hay competencias que se han ido cediendo, ¿vale? Competencias compartidas, aquí es cuando ya hay una participación entre el Estado y las comunidades autónomas. Hay varios casos. Como os decía antes, cuando el Estado tiene la facultad de dictar la normativa estatal básica sobre la que las comunidades autónomas pueden desarrollar y ampliar lo que sería esos contenidos. Sería el caso más evidente y que además es la ley que se estudia después en este tema al hablar de provincias y municipios, la ley reguladora de las bases del régimen local. Y cuando al Estado le corresponde la titularidad de la competencia, es competencia exclusiva del Estado, del 149, y que no ha transferido a la comunidad autónoma, pero a la comunidad autónoma le cede el ejercicio de esa competencia, le corresponde el ejercicio de la competencia, es decir, la legislación la dictará el Estado, pero lo que es el ejercicio delegado, por así decirlo, de esa competencia la realiza la comunidad autónoma. Por ejemplo, en materia de trabajo y de sanidad, son las comunidades autónomas las que ejercen esas competencias que originalmente son de titularidad estatal. Vamos a al primer órgano institucional básico de las comunidades autónomas, la Asamblea Legislativa, las asambleas legislativas, que es el poder legislativo específico de la comunidad autónoma. Puede recibir diversos nombres: el Parlamento, las Cortes Valencianas, las Cortes de Aragón, la Junta, no sé si se llama la Junta de Andalucía, puede ser, la Asamblea de Madrid, ¿vale? Son diferentes nombres para designar a lo mismo. Como os decía, en cada estatuto de autonomía se designa claramente el nombre correspondiente de cada institución, de cada organismo de la comunidad autónoma. Son elegidas mediante sufragio universal, ya sabéis, las elecciones autonómicas, que se celebran cada 4 años y que a veces hay algunas que coinciden con las generales. Ahora, de hecho, últimamente habían coincidido. Otras no, otras van por libre, pues en Cataluña, en País Vasco, en Galicia, en Andalucía, se celebran en diferentes épocas, el resto suelen coincidir, en fin, cada 4 años, eso sí, como máximo es cuando tienen que celebrarse estas elecciones legislativas. Como no podía ser de otro modo, su función principal es la de legislar, es un poco el espejo, o bueno, el sinónimo o el equivalente a las Cortes Generales, solo que aquí solamente hay una, no hay una Cámara Alta y una Cámara Baja en las comunidades autónomas, sino que solamente hay una Asamblea Legislativa única, ¿vale? No, el procedimiento legislativo no va a un Congreso autonómico y luego al Senado autonómico, no, está todo en un solo órgano legislativo. Las normas con rango de ley en las comunidades autónomas las dicta también la Asamblea Legislativa. Sí que es verdad que las comunidades autónomas tienen la posibilidad de dictar decretos ley también en caso de extraordinaria urgencia y necesidad, por medio dictados estos decretos ley por sus gobiernos autonómicos, pero lo que es la ley ordinaria básica que pueden dictar lo que son las comunidades autónomas se dictan desde las asambleas legislativas. También funciones de carácter político, como igual que también tiene el Congreso de los Diputados, elección y control del presidente de la comunidad autónoma, el control mediante la moción de censura, también mediante preguntas, interpelaciones, etcétera, etcétera, es fiel reflejo de lo que sucede a nivel estatal. También puede plantear recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes del Estado que considere que vulneran la Constitución, y también puede funcionar igualmente en pleno y en comisiones, y tiene su propio reglamento aprobado por la propia Asamblea Legislativa. De hecho, también las Cortes y el Senado son ellos mismos quienes aprueban su propio reglamento. Pues aquí es igual.
No me voy a detener más en ello porque lo que habéis conocido ya del funcionamiento en pleno y en comisiones del Congreso de los Diputados y del Senado es exactamente aplicable a las asambleas legislativas, ¿vale? En el pleno se reúnen todos los diputados, ¿vale? Sobre todo para las cuestiones, pues por ejemplo, para aprobar leyes es necesario aprobarlas en pleno. Y las comisiones son las comisiones especializadas en materias que hacen esos trabajos más preparatorios que finalmente deberán ser aprobados en pleno. El presidente autonómico es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Autonómico y preside la comunidad autónoma y el gobierno de la comunidad autónoma. Es igualmente elegido por la Asamblea Legislativa entre los miembros de la propia Asamblea Legislativa y nombrado oficialmente por el rey. ¿Qué funciones tiene? Fundamentalmente la dirección del gobierno, como siempre, es el director. Yo siempre hago el mismo símil. Es como el director, el presidente del gobierno, ya sea autonómico o nacional, es un poco como el director de una empresa. Al final decide cómo se configura esa empresa, en este caso la comunidad autónoma, qué órganos va a tener, qué consejerías va a haber, quién va a formar parte de esas consejerías, quién va a ocupar los cargos, cómo y dirige y establece las directrices que tienen que seguir los miembros de ese gobierno. Pues es al final lo mismo. Responde de la gestión del gobierno autonómico ante la Asamblea de la Comunidad Autónoma. Es el representante del Estado en la comunidad autónoma y el cese del presidente, se producirá en los términos previstos en el artículo 101 de la Constitución, es decir, tras la celebración de elecciones, cuando se produzca la pérdida de confianza y en caso de dimisión o fallecimiento. ¿Vale? Son básicamente los mismos casos de cese del presidente del gobierno de la nación. Una cuestión que igual os ha llamado la atención, o igual no, pero si no habéis caído en ella, caeréis en algún momento. Respecto claro, a veces cuando uno llega a estudiar la parte de los delegados de gobierno, dice, pues si al final todos representan al final de todo, ¿quién representa al Estado o al gobierno? ¿Los delegados o los presidentes de la comunidad autónoma? Parece que esté diciendo lo mismo, pero no está diciendo lo mismo, ¿vale? Realmente no está diciendo lo mismo. Me llega aquí una pregunta, pero no puedo verla bien ahora. Vale. No es. Bueno, termino esta parte, ¿vale? Un momento, Julio. Y, y te pongo todas las funciones, ¿vale? Quería aquí matizar, claro, la ley 40/2015 del sector del régimen jurídico del sector público nos dice que los delegados del gobierno representan al gobierno de la nación en el territorio respectivo de la comunidad autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos presidentes. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Primero tenemos que diferenciar. No es lo mismo el gobierno de la nación que el Estado. Son dos conceptos que a veces podemos confundir, pero no son lo mismo, ¿vale? El Estado es la organización, la organización del Estado nacional básica, ¿vale? Dentro del Estado hablaríamos tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿vale? Entonces, el presidente de la comunidad autónoma ejerce esa representación ordinaria del Estado, del global del Estado, en el respectivo territorio de la comunidad autónoma. Y los delegados del gobierno son órganos que forman parte del gobierno, de la administración central, y representan al gobierno de la nación, que no al Estado, que no es lo mismo. Sé que son dos conceptos un poco que podemos confundir, pero no hay que confundirlos. Gobierno y Estado no es lo mismo. El gobierno de la nación es el poder ejecutivo del Estado, para que así lo veamos, ¿vale? Tendríamos que hacer como una especie de círculo, ¿vale? Y dividir en distintas porciones ese círculo, que el Estado lo dividiríamos en cuanto a poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿vale? Pues los delegados del gobierno solamente representan al ejecutivo de la nación, al gobierno de la nación. Mientras que el presidente de la comunidad autónoma, que es un órgano puramente autonómico, tiene esa labor de representación ordinaria del Estado en sus respectivos territorios. Competencias, esas funciones. Sí, dime, Julio, ¿tenías alguna duda de esta parte?
Ah, vale. No hace falta que apuntéis, ¿eh? Si realmente esto, la clase queda grabada, en fin, que no hace falta que estéis ahí apuntando lo que hay en pantalla, ¿vale? Que la voy a dejar grabada en el campus. El cese sí, pregunta, ¿el cese del presidente puede ser también por inhabilitación de los tribunales, pensando en el caso de Torra? Sí, realmente la inhabilitación absoluta o inhabilitación especial para empleo o cargo público, sí. Eso sería una pena, un castigo por un delito, solamente en el ámbito penal, ¿vale? En ese caso sí, sería otro caso de cese, más que cese, inhabilitación, pero bueno, sí. Vale. Más órganos que tiene la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno, bueno, ya hemos visto lo que serían las asambleas, hemos visto el presidente y ahora el Consejo de Gobierno, el equivalente al Consejo de Ministros o Gobierno en el caso del Estado, ¿vale? Pues aquí tenemos el Consejo de Gobierno, ¿vale? Tanto el presidente como los consejeros forman ese Consejo de Gobierno, que es el órgano colegiado ejecutivo de la comunidad autónoma y que depende políticamente de la Asamblea Legislativa. La Asamblea al final es la que le pide que rinda cuentas a ese Consejo de Gobierno. Dirige la política autonómica y tiene las funciones ejecutivas y administrativas para poder gestionar todos los asuntos de los que tiene competencia esa comunidad autónoma. Si no hay una persona jurídica o un órgano que ejerce con potestad para ejercer todas esas funciones que tiene asumidas la comunidad autónoma, bueno, las tendría asumidas, pero si nadie las ejerce, si nadie ejecuta esas competencias, estaríamos sobre papel mojado. Entonces, hace falta que haya esa especie de réplica del gobierno de la nación en cada respectiva comunidad autónoma, porque si no, no podría funcionar. Y también puede ejercer la potestad reglamentaria en desarrollo de las leyes, de las normas con un rango de ley en el ámbito de las competencias autonómicas. Obviamente no va a desarrollar leyes de competencia estatal, ¿vale? Está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y no debemos confundir el Consejo de Gobierno de las comunidades autónomas con las delegaciones de gobierno de las comunidades autónomas, como hemos visto antes, que tampoco debíamos de confundir esa representación que ejercen unos y otros. Aquí es lo mismo, o sea, realmente el Consejo de Gobierno es el gobierno de la comunidad, de la administración autonómica, mientras que las delegaciones del gobierno son, como su propio nombre indica, delegaciones sucursales, si queréis, que tiene el gobierno en las respectivas comunidades autónomas, pero no entran en conflicto porque, como veíamos, el gobierno tiene unas competencias y es ahí donde entrarán las delegaciones del gobierno en esa comunidad autónoma y las comunidades autónomas tienen otras competencias, ¿vale? Entonces ahí realmente no hay, dice, es que se duplican no se duplican, el gobierno está en Madrid, necesitará una persona delegada en cada territorio para asegurarse de que las competencias se están ejerciendo, las competencias del Estado se están ejerciendo correctamente y para gestionar esas competencias en cada uno de los territorios, ¿vale? Pero no es que se dupliquen y que existan, no. Aquí cada administración, aquí cada consejo de gobierno, cada órgano ejerce competencias diferentes, ¿vale? Cuando hablo de consejeros, ¿es lo mismo que hablar de concejales? No, no es lo mismo. A ver, consejeros son los miembros del Consejo de Gobierno, ¿vale? Son similar, sí, no es lo mismo que los concejales, es en el ámbito estrictamente municipal. Sería similar a los ministros, ¿vale? Son como los ministros de la comunidad autónoma, los consejeros, ¿vale? El consejero de Hacienda, el hay consejero de Sanidad, ¿vale? Ahora que están saliendo mucho con con toda la gestión del COVID, los consejeros de sanidad de cada comunidad autónoma, pues eso, es un consejero, es un miembro del gobierno autonómico, de ese Consejo de Gobierno autonómico. Y por último, el Tribunal Superior de Justicia, que como os decía antes, no es un órgano propio de la comunidad autónoma, sino que pertenece al Poder Judicial, ¿vale? Pero está ubicado en cada comunidad autonómica y culmina la organización judicial en el ámbito de la comunidad autónoma, ¿vale? Sin perjuicio de las competencias
el Tribunal Constitucional. ¿Vale? A ver, que había una duda por ahí de María Teresa. El presidente, que es el de la comunidad autónoma, el presidente que eligen para ese consejo distinto del presidente de la comunidad, es el mismo presidente, ¿eh? Este presidente del que estamos hablando aquí es el mismo del que hablábamos en las anteriores diapositivas, ¿vale? Este es el mismo, es el presidente autonómico. No eligen a otro presidente más. Lo único que hay un presidente en la Asamblea Legislativa. Es el presidente de la Asamblea, igual que existe aquí un presidente del Congreso y un presidente del Senado en el ámbito nacional, pues en las Asambleas Legislativas sí que tienen su propio presidente, pero del Poder Legislativo, ¿vale? Pero lo que es el presidente de la comunidad autónoma es lo mismo que el presidente del Consejo de Gobierno, es lo mismo, ¿vale? Bien, esto es lo que habíamos visto antes, bueno, es un poco resumen de lo que habíamos visto, antes, ¿vale? Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno, presidente que le corresponde la dirección de ese Consejo de Gobierno y que forma parte del Consejo de Gobierno junto con sus consejeros y por otro lado, ese Tribunal Superior de Justicia que, sin perjuicio de la jurisdicción que le corresponde al Tribunal Supremo, antes creo que he dicho constitucional mal, el Tribunal Supremo culminará la organización territorial de la comunidad autónoma, pero sin ser parte de lo que es las instituciones autonómicas. Es una institución judicial estatal del Tribunal Superior de Justicia, aunque esté en cada comunidad autónoma, es del Estado, ¿vale? Vamos al control. Vamos a ir un poco más rápido, porque si no, no va a dar tiempo de ver los municipios. Esta parte la veremos más rápido si no la de los municipios y más que nada porque también como hay una actividad después que podéis realizar si estáis apuntados a ella, que está más relacionada con esta primera parte. Por eso me estoy centrando más en las comunidades autónomas, ¿vale? Y en las competencias de las comunidades autónomas. Vale, sí, efectivamente la actividad es mañana. Espera que creo que os puedo decir cuándo es exactamente para los que no estéis apuntados. El 19 de agosto a las 4, ¿vale? A las 4 tenéis una clase, bueno, cuestionario, que es sobre todo, sí, de hecho ya veo que está hasta arriba, está completo. De todas formas, si a alguno os interesa mucho asistir, enviad un mensaje a vuestras orientadoras o incluso a mí, ¿vale? Si no lo miro y si me da tiempo de mirar si al final queda un hueco, pues os apuntaría, ¿vale? Pero sobre todo está más relacionada con la primera parte que estamos viendo ahora, lo de las comunidades autónomas, y os aconsejo que estéis, pues sobre todo que os repaséis esa primera parte que vamos a terminar ahora, y que también reviséis las competencias de las comunidades autónomas. En eso no he entrado tanto porque las competencias del 148 y 149, porque es un listado y que, ya como os decía antes, no merece mayor explicación, pero sí que merece que lo estudiéis porque tenéis que, os lo pueden preguntar en un examen. Lo último que vamos a hablar de las comunidades autónomas es el control al que pueden ser sometidos. El control ordinario es el que se puede ejercer bien por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal de Cuentas, por los tribunales contenciosos administrativos o por el Gobierno de la Nación, ¿vale? Vamos a ver cada uno de los casos porque son diferentes, ¿vale? El Tribunal Constitucional ejerce un control sobre las disposiciones con rango de ley que dicten las asambleas de las legislativas de las comunidades autónomas. Si estas asambleas legislativas dictan una ley inconstitucional o una ley que no respeta el reparto de competencias, obviamente puede ser esto recurrido ante el Tribunal Constitucional y puede declarar inconstitucional y por tanto invalidar, declarar nula esa ley. El Tribunal de Cuentas obviamente ejerce un control sobre las cuentas, es decir, un control económico y presupuestario de las comunidades autónomas. ¿Cómo? Pues controlando que efectivamente se corresponda la partida de gastos y de ingresos que incluye en el presupuesto. Cada comunidad autónoma aprueba un presupuesto anual, bueno, pues que efectivamente exista una regularidad en cuanto al cumplimiento de ese presupuesto. Los tribunales contenciosos administrativos, un control sobre la actuación de la administración autonómica y sus normas reglamentarias. Realmente cualquier persona podemos recurrir ante un tribunal contencioso administrativo para denunciar una mala actuación o cualquier cuestión en la que la administración autonómica no ha actuado conforme a derecho, ¿vale? O no me ha reconocido a mí un derecho que me corresponde. Bueno, pues si es una cuestión del administrado
que reclama la administración. Si en la administración, ante la administración, los recursos que hay en vía administrativa no obtiene una respuesta, puede acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo. Y el Gobierno controla las competencias delegadas previo dictamen del Consejo de Estado. Si el Consejo de Estado emite un dictamen que establece que no está ejerciendo las competencias delegadas conforme al pacto, bueno, a lo que es esa transferencia, efectivamente podrá controlar esa actuación y emitir instrucciones y incluso, en su caso, asumir las competencias que no esté ejerciendo debidamente la comunidad autónoma. Y el control excepcional, os tiene que sonar mucho esto. ¿A qué se refiere la columna de la derecha? Son tres dígitos, tres cifras, bueno, una cifra de 3 dígitos, el 155 de la Constitución, que yo creo que ya en los últimos años se ha hablado tantísimo de esto, que antes requería mucha explicación este artículo, porque no le veíamos posibilidad, aplicación práctica, y sin embargo sí que hay aplicación práctica, como hemos podido ver en el caso de Cataluña, ¿vale? La aplicación del 155 implica obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que está reiteradamente incumpliendo, y que pese a las advertencias o avisos bueno, requerimientos de, oye, no estás cumpliendo con la Constitución, no estás cumpliendo con tus deberes, que al final se tenga que aplicar este artículo 155. Pregunta Jorge qué diferencia hay entre el control del Tribunal Constitucional y el de lo contencioso administrativo. Es diferente. Realmente el Tribunal Constitucional, ahí solamente van a llegar cuestiones que toquen directamente a la Constitución. Por lo tanto, una cuestión que la ley autonómica, una ley que ha dictado la Asamblea Autonómica, vulnera directamente la Constitución o vulnera las competencias que le corresponden al Estado. Se mete de repente la comunidad autónoma en una materia que no le corresponde a ella, sino al Estado. Esto iría al constitucional. Sin embargo, al contencioso administrativo van casos más cotidianos, por así decirlo. Por ejemplo, pues una expropiación forzosa. Resulta que la comunidad autónoma quiere construir una carretera autonómica que pasa por una serie de terrenos particulares y comete cualquier irregularidad en la expropiación forzosa. No les paga el justo y precio, o les paga menos, o al final, bueno, o incluso coge más terreno del que habían expropiado, por ejemplo, ¿vale? Esto, si no se logra resolver en el propio ámbito interno con la administración autonómica, se tiene que denunciar a la comunidad, se tiene que recurrir a esa comunidad autónoma ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, comunidad autónoma al gobierno, en este caso sería el gobierno de la autonómico, ¿vale? Y también reglamentos, por ejemplo, ¿eh? Lo mismo si hay un reglamento dictado por el gobierno, por el Consejo de Gobierno Autonómico, un reglamento que resulta que es ilegal, que es contrario a la ley, eso también iría a lo contencioso administrativo, ¿eh? Sí que es los tribunales de lo contencioso administrativo los que son competentes para establecer si ha habido una vulneración de la ley por parte de la norma reglamentaria, ¿vale? Vamos a las entidades locales, nos queda muy poco tiempo, ya que hay muchos detalles. Nos vamos a centrar solamente quizás en en lo más importante, para por lo menos tener una visión global de provincia y municipios, ¿vale? Yo creo que muy probablemente en la próxima ocasión separaré ambas partes, porque ya realmente llevamos 45 minutos y estamos ya un poco saturados. Entonces vamos a pasar a provincia y municipios. Lo vamos a ver muy por encima, pero me lo voy a apuntar para dar una clase más extensa el próximo mes, ¿vale? Aparte que están llegando más dudas aquí, y entonces igual merece la pena dejarlo directamente para otra clase en septiembre. A ver, la reforma de los estatutos de autonomía aprobados por la vía rápida del artículo 155, además de referéndum, requiere aprobación de las Cortes mediante ley orgánica. No. Ya os he dicho antes, y os lo digo, bueno, si queréis todo esto, vamos a cerrar pues entonces la clase. No pasamos a hablar de provincia y municipios, porque ya veo que está muy avanzada la hora, y como la actividad de mañana es
centrada en comunidad autónoma, es mejor que no mezclemos, ¿vale? Pero sí que me hubiera gustado que hubierais tenido una visión. Bueno, lo hemos visto por lo menos en el mapa y lo dicho, os emplazaré a una clase sobre provincia y municipios, entidades bien locales el próximo mes. Vamos a ver esas dudas que han entrado. A ver, dice María Teresa, porque esto está más relacionado con lo anterior. Si un reglamento fuese inconstitucional, el recurso de amparo ante qué jurisdicción, vale. Normalmente, cuando un reglamento ante el Tribunal Constitucional no se llevan reglamentos, ¿vale? No se recurren reglamentos, se recurren leyes, ¿vale? Si se recurre un reglamento, tendríamos que ir al Tribunal Contencioso Administrativo, ¿vale? Porque ese reglamento, si es inconstitucional, también será ilegal, porque si no ya se habría recurrido la ley. Vamos a ver si vemos un poco la lógica legal, ¿vale? Constitución, por encima, ¿vale? Esa comunidad autónoma, la Asamblea Legislativa de esa comunidad autónoma dicta una ley en desarrollo de la Constitución, de una competencia que tiene asumida conforme al Estatuto de Autonomía esa comunidad autónoma. Y esa ley, perfectamente legal, ¿vale? Si esa ley no fuera, perdón, perfectamente constitucional. Si no fuera constitucional esa ley, sí que iría al Tribunal Constitucional, ¿vale? Pero imaginemos que es completamente conforme a la Constitución, que no tiene que ser, no puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional porque no vulnera absolutamente nada la Constitución, ¿vale? Siguiente norma, debajo de la ley, reglamento. Reglamento dictado no por la Asamblea Autonómica, sino por el Consejo de Gobierno Autonómico, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Y resulta que ese reglamento, el desarrollo de dicha ley autonómica, es contrario a la Constitución y, por tanto, también contrario a dicha ley. No va al Tribunal Constitucional, va al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿vale? Siempre cuando se impugna un reglamento autonómico, se va ante los tribunales contenciosos administrativos, no ante el Tribunal Constitucional, ¿vale? La cuestión de ilegalidad, como dice Ana Isabel, es para leyes. Pues, perdón, la cuestión cuestión de constitucionalidad es para leyes y cuestión de ilegalidad es para los reglamentos que vulneran las leyes, ¿vale? Y lo que decía María Jesús y que está relacionado con la primera pregunta que había entrado respecto al proceso de reforma, la verdad es que no me había planteado hablar de la reforma de los estatutos de autonomía, pero ya es la segunda persona que me lo pregunta, así que acudo a la Constitución, ¿vale? Me salgo de las diapositivas. Un segundo. La reforma de los estatutos de autonomía, lo que nos dice la Constitución, el artículo 147, apartado tercero, es que se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en todo caso la aprobación por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Entonces nos tenemos que ir a cada estatuto de autonomía. Voy a irme al de Andalucía, que creo recordar que este requería referéndum. ¿Vale? El 147.3 dice que la reforma de los estatutos ajustará el procedimiento establecido en los mismos y requerirá la aprobación de las Cortes Generales por ley orgánica. Aquí no dice nada de referéndum. Al ser Andalucía una de las comunidades autónomas por vía rápida, sí que requiere referéndum, ¿vale? El resto de casos entrarían por el 147.3, no es necesario referéndum, salvo que lo establezca el Estatuto de Autonomía correspondiente, ¿vale? Entonces los que van por la vía del 147 no requieren referéndum, lo que sí que requieren sí o sí es ley orgánica. Y en el caso del 152 sí que se requiere referéndum y también ley orgánica, también. ¿Vale? Eso no quepa duda. Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña han sido aprobados siempre por ley orgánica, ¿vale? ¿Vale? Por lo tanto, los de vía rápida, referéndum y ley orgánica. Los de vía lenta, ley orgánica y
referéndum sí lo establece así el Estatuto de Autonomía correspondiente. Vale. Bien, pues lo vamos a dejar por hoy. Dejaremos la parte de municipios, provincias y municipios para las próximas, para el próximo mes, ya para septiembre, ¿vale? Importante que tengáis clara la organización estatal y la organización, en este caso, de las comunidades autónomas. La parte que más requiere de vuestra memorización es el reparto de las competencias, pero el resto, yo creo que el resto de cuestiones se han visto de manera muy clara en esta clase, ¿vale? Correcto. No, el artículo 152 no dice eso. No, pregunta Jorge. ¿El artículo 52 dice primero aprobar ley orgánica y luego referéndum? No, no. De hecho, nos tendríamos que ir a cada estatuto de autonomía, ¿vale? Hemos ido a Andalucía, que es una de las que fueron por vía rápida, y requiere aprobación en el Parlamento de Andalucía, aprobación de las Cortes Generales de Madrid mediante ley orgánica y finalmente referéndum, ¿vale? Sí, dudas siempre os van a salir. Por eso siempre os digo, las que no surjan ahora o surgen más tarde, llamadnos o dejarnos un mensaje para poder resolver esas dudas, porque realmente es importante que os quede todo muy claro. ¿Vale? Por lo tanto, es eso. La Constitución española no te dice exactamente en qué orden tienen que hacerlo, si primero ley orgánica o luego referéndum, pero realmente vamos a ver si queréis también esta autonomía de Cataluña, pero va a decir lo mismo. Por curiosidad, ¿vale? Nos vamos al del BOE. ¿Ves? La aprobación de la reforma requiere voto favorable de los tercios. Remisión y la consulta de las Cortes Generales, la ratificación mediante una ley orgánica y el referéndum positivo de los electores de Cataluña, en el mismo orden que el de Andalucía. ¿Vale? Otra de las comunidades autónomas por vía rápida. Por eso incluyen ese referéndum. Bien, pues lo dicho, os emplazo ya para septiembre para la clase ya en la que tendremos tiempo para extendernos en lo que son provincias y municipios. Y cualquier duda, lo de siempre, nos podéis escribir o llamar o lo que consideréis. Venga, pues muchas gracias por vuestra atención, como siempre. Sí, mañana en la práctica repasaréis estos conceptos, lo que hemos visto hoy en clase, fundamentalmente. Repasaros también las competencias, por favor. Si vais a estar en la práctica de mañana, repasaros las competencias del 148 y 149. Venga, hasta la próxima.